nutrición hospitalaria. En esta oportunidad vamos a primero tener las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la asociación, la Magíster Diana Quisterville, la cual vamos a recibir con un aplauso. Buenos días. Bueno, primero quiero darles un saludo cordial a Herrera, nuestra invitada internacional, la Marisa Canicova. Gracias de verdad por estar aquí. Doctor Sergio Echenique, nuestro miembro titular, está presente en SPT, y a nuestro moderador Paolo Bota. Y también, por supuesto, a todos ustedes que están viendo acompañarnos en este evento académico y a los que están de forma virtual, por supuesto en casa, disfrutando de este evento académico, ¿no? Bueno, este congreso representa un hito significativo en nuestra misión de promover el desarrollo del cuidado nutricional en el ámbito clínico, en sintonía con la declaración de Cartagena y también la declaración de compromiso que hemos tomado en Paraguay en octubre, sobre nuestro compromiso con la atención al cuidado nutricional de nuestros pacientes en el aspecto nutricional. Además, es un testimonio palpable de nuestra capacidad de adaptación y resiliencia frente a los desafíos que la vida nos presenta. Ya conocemos lo que nos sucedió con la pandemia y hemos retrocedido bastante en cuanto a lo que es las tasas de malnutrición hospitalaria. La verdad es que en lugar de mejorar esas tasas, creo que hemos ido incrementando. Por lo menos, a ver, le voy a presentar algunas estadísticas también en mi presentación, pero la verdad sí se ha visto una diferencia. Bueno, a lo largo de estos 2 días de aprendizaje y colaboración, aspiramos a actualizar y emplear nuestros conocimientos sobre terapia nutricional en diversos contextos y áreas de especialización. Más allá de eso, buscamos fortalecer los lazos de colaboración entre los servicios hospitalarios, fomentando una cultura de trabajo en equipo, en pro del óptimo cuidado nutricional de nuestros pacientes. La Asociación Peruana de Terapia Nutricional, ASPT, con su Junta Directiva 2022-2024, nos brinda una invaluable oportunidad para conectarnos con expertos de renombre, compartir experiencias enriquecedoras y explorar las innovaciones más recientes en este campo vital para la atención médica. Este congreso incluye conferencias magistrales, talleres, presentaciones de casos clínicos y la exposición de SACS. Está diseñado para ser un catalizador de la experiencia en la atención médica. Aspiramos a convertir estos días de intercambio en un motor impulsor que contribuya significativamente al avance de la nutrición clínica en nuestro país y más allá, cruzando nuestras fronteras. En un tiempo donde la salud y el bienestar son esenciales, este congreso no solo es un foro académico, sino también un faro de esperanza y progreso. Aprovechemos esta oportunidad para aprender, colaborar y construir juntos un futuro donde cada individuo reciba la atención nutricional adecuada para vivir una vida plena y saludable. Le damos las gracias por su participación activa y le deseamos un evento fructífero y enriquecedor. Muchas gracias. Muy bien, iniciando ahora con nuestro primer módulo, titulado Lucha contra la desnutrición hospitalaria, vamos a tener a cargo del moderador, en esta oportunidad, al licenciado Paolo Díaz Motín, licenciado en Nutrición y Dietética, con maestría en Nutrición y Dietética, en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana, miembro de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, encargado del área de soporte nutricional del Departamento de Nutrición de la Clínica Gustavo, nutricionista clínico también en esta clínica, con un diplomado internacional en la Organización de Nutrición Clínica, docente de diplomados en nutrición enteral y parenteral, miembro del ESPE y un diplomado internacional en la Organización de Nutrición Clínica. Él nos va a acompañar
como moderador en este primer módulo. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, gracias a Multipuntos por la invitación, es para mí un gusto poder acompañarlos y poder moderar este módulo tan importante para todos nosotros y sobre todo para nuestros pacientes aquí en los DBQs. Vamos a arrancar la primera conferencia a cargo de la licenciada Diana Quinca, quien por favor recibimos con un fuerte aplauso nuevamente. La presión. Muy bien. Hoy día voy a hablar un poco acerca de cómo estamos de nutrición en Latinoamérica, cómo estamos en Perú, qué está sucediendo. Por favor, si me ayudan con la presentación. Como les comentaba, la desnutrición hospitalaria es una, como dijeron hace mucho tiempo, es un esqueleto escondido en el armario. Es ahí, pero no lo queremos ver. Y a veces no entregamos oportunamente una indicación de terapia nutricional. A ver, ok. Claro, no tener conflicto de intereses en esta presentación. Avanzamos, por favor, también. Ok, vamos a hablar un poco acerca de nutrición hospitalaria en Latinoamérica y Perú, factores de riesgo y ser efectivo el tratamiento farmacológico en los pacientes con desnutrición, prevención de la desnutrición, conclusión de la Muy bien, esa definición me gusta mucho porque se trata sobre qué es la desnutrición, pero a nuestro nivel hospitalario. Recuerden que hay desnutrición infantil, que está a nivel de todo el mundo, pero la desnutrición hospitalaria es el estado resultante de la falta de absorción o ingesta de nutrientes, produciendo una alteración de la composición corporal. Eso es lo que nos pasa en los hospitales. Eso es lo que vemos, una disminución de la composición corporal. Y obviamente esto afecta a la función física, por eso vemos tanta fragilidad, tanta dependencia de los pacientes y afecta obviamente al resultado clínico de la enfermedad, ¿no? Teniendo más largo tiempo, más estancias hospitalarias, ¿no? Adelante, por favor. Y lo grave de esto es que de 4 hospitales, ¿no?, en todo el mundo, 1 de cada 4 hospitales tiene desnutrición hospitalaria, pero en Latinoamérica es el 50% de pacientes hospitalizados desnutridos. Entonces estamos viviendo una crisis en nuestros hospitales también. Y obviamente, y recalco, y voy a recalcar en todas estas diapositivas, que esto impacta negativamente al pronóstico del paciente y también incrementa los costos a largo plazo, aunque no lo queramos ver. Pasa el siguiente, por favor. A veces queremos ahorrar, pero el ahorro no se puede dar a expensas del estado nutricional de un paciente. Tenemos también aquí, en forma global, esto es un comparativo de la desnutrición desde el año 99 hasta el 2002, donde se dan cuenta que hay un promedio de 50% de desnutrición. No, seguimos con lo mismo desde 1999, pero bueno, y en Venezuela en el 2008 hubo un cambio drástico. Bueno, por la situación política que vivió este país, hubo una crecida del 16% de nutrición y ya hubo un cambio radical, pero a peor. Avanzamos, por favor. Aquí en este estudio del 2016 de Lenolo, que también colaboraron 12 de 17 países de América Latina, que se ha incluido Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, con un total de 8.131 pacientes, ¿no? Y de 47 hospitales, hubo una prevalencia en hospitales públicos y privados de 45,3 y 43,6% respectivamente. Sigue teniendo unas
tasas bastante altas, ¿no? Nada motivadoras al inicio. Adelante. Bueno, y yo quiero presentarles los resultados, algo que nos presentaron en octubre, que tengo mucho orgullo también de comunicar, ¿no? Es sobre el estudio latinoamericano de nutrición parenteral y enteral, aquí liderado por FENAMPE, la doctora Ani, y que participó Perú también, como muchos países de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Que el objetivo fue caracterizar la implementación de la terapia nutricional parenteral y enteral, pero también endoterapia en adultos en hospitales de Latinoamérica. Fueron 132 hospitales de 14 países pertenecientes a FENAMPE, ¿no? Como miembros de FENAMPE. Fue de verdad la cantidad más grande de pacientes que hemos evaluado, de hospitales que hemos evaluado. Siguiente, por favor. Y bueno, y tenemos aquí que la desnutrición al ingreso, ¿no? Ha sido una mediana del 33%. Nos gustó mucho ese número, muy buen número. Pasemos, por favor. Y también me encantó saber que ya más de la mitad de los hospitales hacen tamizaje nutricional. Y eso es de repente uno de los factores que ha sido clave para tener una desnutrición del 33%. ¿No? Porque si se dan cuenta en los datos que he presentado anteriormente era 50%, ¿no? Adelante, por favor. Y lo más interesante que la intervención nutricional lo hace mediante dietoterapia el 54.4%. O sea, el trabajo del nutricionista en el momento del abordaje al ingreso del paciente es súper importante. Cuantificar cómo mejorar, cuantificar cuánto come y cómo mejorar ese consumo, perdón. También el uso de suplementos orales, 13.6%. Yo pienso que es 13.6% porque no todos los hospitales cuentan con nutrientes, con módulos a disposición, ¿no? Hay particularidades, ¿no? Como el seguro social, por ejemplo, que sí cuenta, ¿no? Pero hay hospitales del Ministerio de Salud en Perú, por lo menos, que no se cuentan, ¿no? A pesar que yo reconozco el riesgo, a pesar que le estoy midiendo, pero no tengo las posibilidades. Incluso cuando hablamos de nutrición integral, en nutrición parenteral, que tiene un 14.6% de repente, no es una tasa real, ya que no se cuenta en muchos hospitales con una norma técnica donde se puede implementar este equipo de soporte nutricional. Y también por ahí, pues, a veces tenemos que ver más allá de los números, ¿no? Tenemos ciertas debilidades. Creo que los países de Latinoamérica presentan los mismos problemas, ¿no? No es que somos Perú el único, no. Con estos estudios nos ha ayudado a ver y reconocer que casi somos los mismos problemas en todos los países. Entonces tendríamos que tratar de conseguir un consenso de repente entre todos y tratar de impulsar más la nutrición en cada uno de los países. ¿No? Eso ya de repente más adelante. Sigue, por favor. Ok, entonces entre las conclusiones es que más de la mitad implementa de forma sistemática alguna herramienta de tamizaje nutricional. El NRS y el NutriScore son los más utilizados. La evaluación nutricional más utilizada fue el examen físico, la antropometría y la valoración global subjetiva. Creo que la valoración global subjetiva es una herramienta que conocemos desde chiquitos, desde el inicio del hospital no lo conocen, todos hemos aprendido valoración global subjetiva, ¿no? Y siempre nosotros en los cursos de FISIC, por ejemplo, siempre enseñamos la valoración global subjetiva, ¿no? Y la prevalencia de desnutrición al ingreso fue menor que la descrita en otros reportes latinoamericanos, como se han dado cuenta, ¿no? 33%, cuando en otros reportes estábamos en un promedio del 50%, y un porcentaje bajo de hospitales cuentan con equipos de terapia nutricional, y ahí está la debilidad, ¿no? No hay muchos equipos de terapia nutricional, pero no porque de repente no desean, ¿no? Sino porque no hay un respaldo, una normativa que nos ayuda a impulsar el equipo de soporte nutricional en Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, le quiero presentar algo ya más en Perú, en un estudio que se hizo de PGS en el 2013. La siguiente, por favor. ¿No? Y donde se vio que el 52% estaba en riesgo de desnutrición o desnutrición moderada y 43% con desnutrición severa.
Esto se realizó solo en un hospital, nada más, ¿no? En el 2013. Entonces, vamos a la siguiente, y luego se fue cambiando las cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, en Trujillo también se hizo un riesgo nutricional para ver qué está pasando en Trujillo en el 2016, y aquí encontraron que había un riesgo nutricional del 56,7%. En provincia estamos peor, ¿no? Porque Callao es provincia de Lima, a pesar que estamos cerca, pero igual consideran como provincia. Y en Trujillo, 56,7% de riesgo nutricional. Siguiente, por favor. Ajá. Y cuando hablamos ya acerca de prevalencia del riesgo de desnutrición y situación de la terapia nutricional en pacientes adultos hospitalizados en Perú, que se hizo en el 2020 un multicéntrico. Fíjense que hubo datos del Hospital Alberto Sabogal, donde yo trabajo, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el Hospital Guillermo Cailín, el Hospital José Casimiro Ulloa, el Hospital 2 de Mayo. Tuvimos una prevalencia de riesgo de desnutrición del 70%. ¿No? Imagínense, estamos en unos números bien altos, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, el Nutrition Day fue una forma de hacerlo nosotros en el hospital, porque ya estábamos terminando la pandemia, estamos ingresando el 2021 al 2022, y bueno, queríamos medir cómo estábamos, ¿no? Medir, bueno, ¿y cómo estamos en el hospital? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, hacer las encuestas, ¿no? Y la evaluación. Y aquí encontramos un 60% de nutrición, ¿no? Pero sí, se puede avanzar, por favor. Ok. Antes, ajá, 67% presentó riesgo alto de desnutrición. Un 33% en cuanto seguíamos, pero ahí sí les comento, en el hospital por lo menos, en la pandemia se cerró la unidad de terapia nutricional por un mes, un año creo, porque justo invadió todo el paciente COVID, lo cerraron, fue toda una locura en realidad, y hubo muchos problemas en las indicaciones nutricionales, también no se podía tener contacto mucho con los pacientes, ¿no? Y bueno, tuvimos ese número y estuvimos preocupados, así que comenzamos a trabajar y hacer alianzas estratégicas con el Servicio de Nutrición para iniciar oportunamente la terapia nutricional, y comenzamos a trabajar muy cercanamente con todos los nutricionistas, ¿no? Y avanzamos, por favor. Actualmente hemos hecho ya un tamiz para ver cómo está la desnutrición en el hospital. No tengo todavía los resultados, pero aparentemente ha mejorado estas cosas, ha disminuido. Así que estamos felices. Siempre anualmente tenemos que hacer una medición, ¿no? Para ver cómo está tu intervención que has realizado, si ha sido efectivo o no, para poder también esta misma intervención, sugerencia, estrategia de otros hospitales que lo puedan hacer. Nuestra estrategia fue trabajar con los nutricionistas del hospital en cada servicio y hacer más oportuna la entrega de las fichas, ¿no? Tenemos factores de riesgo, creo que siempre van a ser los mismos, casi siempre se repiten, ustedes se dan cuenta, porque los mismos pacientes no ingieren todos los alimentos que se les brinda en el hospital, porque está feo, porque no le gusta, porque no tiene sal, clientes y cosas, y también los ayunos intermitentes, ¿no? Que porque va a hacer radiografía, porque va a hacer análisis bioquímico, que dicen yo, siempre hay un ayuno de todos los días del paciente, y que se empieza siempre un tiempo de comida, ¿no? Si no es dos. Y eso tiene que ver también con alteración en la absorción de nutrientes y disminución en la utilización, administración de fármacos que interfieren también en el proceso de nutrición, la demora en la indicación de la terapia nutricional, a veces se pasan 2 días, 3 días, ¿no? Y no hay inicio de terapia nutricional por X motivo.
Estos motivos, por ejemplo, es que, por ejemplo, ahorita en mi hospital no contamos con los reactivos para el dosaje de fósforo. Ahí, imagínense, serio, no tenemos. ¿No? Y esto es un retraso, porque estamos como que caminando con los ojos cerrados, ¿no? Y no sabemos cómo le va metabólicamente al paciente. El estado mismo inflamatorio del paciente, la condición clínica del paciente. Siguiente, por favor. Y justamente aquí, saqué este artículo interesante también de la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, de la prevalencia de factores de riesgo de desnutrición en pacientes latinoamericanos hospitalizados. Es un análisis de los datos de nutrición, ¿no? Desde el 2016 a 2020. Esta iniciativa es por parte de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ¿no? Y que es una información importante para todos los profesionales de la salud. Se realizó este estudio en 8.987 pacientes de 9 países de Latinoamérica. Está Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, ¿no? Y fueron 104 centros con 195 unidades. ¿Y qué vemos acá? Hay una tabla de resumen, siguiente por favor, donde vemos que los factores de riesgo asociados con la desnutrición antes de la hospitalización, tenemos que hay un 8% con un IMC menor a 18,5, y una pérdida de peso en los 3 meses previos al Nutrition Day es el 49%. Y la ingesta alimenticia reducida, o sea, menos del 50%, un 33%. Entonces, en realidad, ya vienen ya con problemas de ingesta, problemas nutricionales el paciente. No es que llegue al hospital e inicia todo esto. No, ya desde casa. Entonces, esta primera fase es la que se debe detectar en los avisos para poder nosotros intervenir, ¿no? Y ahora hay factores de riesgo asociados con la desnutrición intrahospitalaria, como es la ingesta reducida de alimentos en el mismo día de la evaluación, su 45%, la movilidad reducida o la postración, 43%. Los pacientes no se mueven de su casa, están prohibidos. Todos tienen que estar en su casa. No sé si les pasa a ustedes en sus hospitales, pero todos tienen que estar en su casa, ¿no? Y entonces esto es también algo que va en contra de los pacientes, ¿no? Adelante. Bueno, tenemos consecuencias en la desnutrición, como todos ya vimos siempre, problemas respiratorios, trombosis venosa profunda, mayor mortalidad perioperatoria, pérdida de peso y masa muscular, que es lo que siempre estamos viendo, la cicatrización inadecuada de las heridas, aumento de incidencia de fístulas, segmentación y evisceración. Y como siempre les comenté, esto va a aumentar costos sustanciales. Casualmente hemos hecho nosotros con una doctora en la unidad de soporte un estudio acerca de la nutrición enteral efectiva de pacientes con úlceras de presión y hemos tenido muy buenos resultados. Una citación muy buena, muy buena, y de verdad es importante nosotros optimizar los requerimientos nutricionales de los pacientes. A ver, avanzamos por favor. También tenemos las consecuencias de la desnutrición en pacientes con estrés metabólico, la SUSI, ¿no? Con hipermetabolismo, aumento de la tasa metabólica basal, incremento de la utilización de ácidos grasos como combustible, aumento de la producción de glucosa a partir de la proteína, empeorar del estado nutricional y favoreciendo la desnutrición madura. Siguiente. Muy bien, entonces cuando hablamos de desnutrición y sarcopenia, hablamos de la primaria, que ya eso tenemos clarísimo que es por el paso de los años, la experiencia, ¿no? Esta es la más de vejez. Y la secundaria, que está asociada a reposo prolongado en cama, que es lo que justamente tienen nuestros pacientes. La siguiente, ¿no? Entonces, será efectivo realmente todo el tratamiento farmacológico que le demos al paciente si es que primero no vemos la parte más importante, que es la desnutrición, ya que estos cambios fisiopatológicos van a alterar la metabolismo de todo, ¿no? Y la desnutrición proteica calórica también afecta el proceso de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y expresión de los alimentos. Es súper importante entonces nosotros detectar e intervenir oportunamente a todos los pacientes con riesgo nutricional. Bueno, siguiente por favor. Ajá. Y en prevención de la desnutrición, como ya se dije, la oportunidad de atención y las primeras 24 horas de ingreso al hospital. Siguiente.
Y en conclusiones, la desnutrición aumenta la incidencia de complicaciones, morbilidad, mortalidad y altera la acción de los medicamentos, sobre todo en el paciente hospitalizado, incrementando costos y estancias hospitalarias. Muchas gracias por su atención y ya no ocupo más tiempo porque si no el moderador todos los días no va, me va a hacer. Muchas gracias. Del servicio del departamento de fundador de ACP, past president, de la institución del periodo 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, y eso es un muy breve resumen del CV de doctora Chile. Por favor, recibamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestros invitados extranjeros. Espero que estén como en casa, siempre con el cariño peruano. Y un saludo a todos los presentes que se han dado el esfuerzo de venir y a los conocidos por bueno, ya Diana ha conversado un poquito de la evolución hospitalaria, ¿no? Yo voy a destacar algunos puntos también de ella, en la que hemos participado como PT, y hablar de las consecuencias de la nutrición. Bueno, hay que recordar siempre que evaluamos a un paciente, sobre todo en cuidados intensivos, no olvidarse de hacer el diagnóstico de malnutrición, ¿no? Sarcopenia, sobrepeso, siempre revisar los trastornos, los nutrientes, ¿no? Y sobre todo la alimentación no se diagnostica, ¿no? Se diagnostica muy poco porque la gente no lo conoce. Es igual que tú no conoces a Pedro pasa, no sabe qué Pedro. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Y estas son las recomendaciones de las guías europeas. Y recordar que la malnutrición puede ser por inflamación aguda o crónica, o puede ser no inflamatoria, y puede ser también por ausencia o ingesta de alimentos, ¿no? Eso es básico recordar. Pasa, por favor, se pasa el tiempo. Bueno, recordar que hemos participado en el A, ¿no? Tuve la oportunidad también de participar en acá en Perú, y tenemos nosotros 50% de contribución, y dentro de esa 11.2% correspondió a institución severa. Y dentro de los factores relacionados a esta asociación de nutrición estaban el cáncer, estaba la edad, ¿no? Estaba la infección y la mayor duración de la estancia hospitalaria. Puedes pasar al siguiente. Entonces, en esta tabla, lo que podemos ver, Perú, 50%
de nutrición moderada severa y 27% de nutrición severa, ¿verdad que sí? Y estos son los factores de riesgo en un estudio de análisis multivariado, donde los mayores de 60 años, los pacientes hospitalizados en medicina interna, los que tienen infección, cáncer, y cuanto más días hospitalarios tenía, el riesgo de malnutrición aumentaba, ¿verdad que sí? Esto es un estudio multivariado, más o menos se repite, mayores de 60 años, medicina interna, medicina interna, presencia de infección, estancia hospitalaria, presencia de cáncer, ¿no? ¿Verdad que sí? Acá los desnutridos solamente de nutrición moderada aumenta el riesgo de desnutrición severa, aumenta el riesgo de todas las complicaciones, ¿no? ¿Verdad que sí? En cuanto a la incidencia de infecciones, ¿no? Se reporta el estado nutricional, está la sepsis con una TP significativa, las infecciones abdominales, el total de complicaciones, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la disfunción de órganos, hay complicaciones muy infecciosas, falla respiratoria, la falla cardíaca y el arresto cardíaco y el total de complicaciones. ¿Para qué sigue? Bueno, acá en relación a la prevención turística, ¿no? Tenemos las complicaciones asociadas a malnutrición, ¿no? A la edad y a la presencia de infección, como se ha mencionado, la que sigue. Acá, con respecto a mortalidad, a su infección, ¿no? Y el estado funcional y el sexo, el acto, la mortalidad es importante, pacientes malnutridos, y los grupos de los pacientes. Sí, ya están silenciados. No todos silenciados. No todos silenciados. En cuanto a costos en los pacientes, por estado de salud, Por eso se los puse antes que entrar. $138 diarios, pero Sí, $228 cuando el paciente está desnutrido. Y eso representa el 60.5%. Pero cuando se adiciona la medicina, ¿no? Y pruebas de laboratorio en relación a infecciones respiratorias, esto puede aumentar el 35% los costos. Entonces, los pacientes desnutridos no solamente se complican más, hay mayor mortalidad, sino también hay mayores costos, ¿no? El estudio NOLA, que ya se presentó, participaron todos esos hospitales en Perú. Nosotros tuvimos la segunda cantidad de pacientes en la muestra, con 2.366, pero el 29%, los lugares como México, con 2.378 y 29.8. Acá, en la valoración global definitiva, los servicios de medicina representó un riesgo de nutrición y de nutrición severa del 42.9%, y en la terapia intensiva el 75% de pacientes desnutridos. El promedio salió 40%. Sigue acá en valoración positiva de la mortalidad medicina 11.5%. 7% de la terapia intensiva. Sí. Y con el DDRS hubo un riesgo de nutrición en medicina del 23.6%, cirugía 18% y terapia intensiva 72%. Por medio, cerca del 30%. Sí. En cuanto a la nutrición moderada, nutrición grave, con la valoración global subjetiva, se toca cerca del 50%, medicina interna, el terapia 36, el terapia intensiva, 65%, como promedio, 45%. De acuerdo al servicio, profesional 38.8, y en cuanto a la mortalidad en la edad, como uno va viendo, cuanto mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. Acá las comparaciones, cuando aparecen los tiempos, tanto en el 2001 como en el 2012, el LAN y el NOLA, más o menos
fue lo mismo, no hubo un cambio. Y luego del estudio del 2016, del día de la nutrición, ¿no? Lo que se vio fue que en el Perú, 85.4% usábamos leche integral de nuestros pacientes, y la parenteral representaba solo el 14.6%, siendo el total 4.4%, y la nutrición mixta el 10.2%. En cuanto a los pacientes que estaban con menos de 75%, acá tenemos, por ejemplo, la evaluación global subjetiva, 88% del paciente con sospecha de nutrición moderada a severa. Y acá el 22.5% del Perú tenía menos del 75% de lo que tiene calor. Y en América Latina, 24%. Pero lo importante de este informe, al final, era que nos mostraba cómo iba el déficit calórico en el tiempo. Y a 5 días antes de la encuesta, uno podía llegar a tener un promedio de 3.000 de déficit calórico, lo cual ya, empezando con cuidados intensivos, estos pacientes ingresan con un riesgo bastante elevado. Conocemos que los pacientes con más de 5.000 calorías ya también hay aumento de mortalidad, así como el déficit proteico mayor de 350 gramos por día. Para el siguiente. Y cuidados intensivos, que es un cuadro inflamatorio agudo, importante, esa gran catabolismo y gran hipermetabolismo que tienen estos pacientes, esa gran inflamación, esto va a llevar a alteraciones metabólicas y nos va a llevar a la disminución de órganos. Habitualmente, los pacientes, cuando se resuelve la causa del ingreso, el paciente puede salir de alta antes de 5 días, y ese es el periodo agudo, generalmente. Pero cuando los pacientes ya pasan del 14º día, ya uno comienza a hablar de un paciente crítico crónico. Y eso sucede cuando los pacientes en su evolución van haciendo alguna disfunción asociada al ingreso de lo que tuvo el paciente al ingreso por shock, y luego se puede agregar, por decir, falla respiratoria, se puede agregar falla renal, y eso va a ir incrementando también la mortalidad y va a ir incrementando el tiempo de hospitalización, como se va viendo cada vez hay fragilización de la enfermedad. Y eso finalmente te va a llevar a la disminución de masa magra y a la disfunción. Ahora sigue. Esto, y ahorita, por ejemplo, en los hospitales de cuidados intensivos, más o menos un 10% realmente entra como prioridad 1, ¿no? ¿Cómo se llama? Y que tiene un cuadro agudo. La mayor parte de pacientes que ingresan a la UCI son pacientes con prioridad 3, ¿no? Que tienen comorbilidades. Y esto hace que estos pacientes tengan estos déficits de micronutrientes, ¿no? Hay pérdida de proteína, como todos sabemos, lleva a pérdida de masa muscular, ¿no? Y aparte pérdida de función. Hay alteración también en la absorción de carbohidratos y grasas, ¿no? Con diarrea, pérdida de peso. Hay alteración de fluidos y electrolitos, los pacientes presentando deshidratación. Hay anemia, ¿no? Creidosis, estomatitis articular, déficit de calcio, vitamina, cantidad a veces con déficit de magnesio también, que puede producir parestesia intestinal, déficit de vitamina B12, que va a dar anemia, colcitis, creidosis, parestesia, déficit de vitamina E, parestesia, ataxia nutritiva, y así sucesivamente, como decir el trastorno que solo hay una infección. También recordar que los pacientes que denuncian 60% de infección gastrointestinal, entre ellos más conocemos esta infección gástrico elevado, la regurgitación, el vómito, la diarrea, la hemorragia digestiva e incluso la hipertensión intraabdominal. Pero sí, siempre recordar la mortalidad en UCI. Hemos visto que va a variar, ¿no? Según los estudios, pero están en el 3%, en la infección, como hemos mencionado, van a presentar por lo menos un episodio de su paciente cuando se encuentran hospitalizados.
¿no? Hay que recordar también la pérdida de masa muscular, ¿no? Cómo incide también en la hospitalización, cómo aumenta, hay una disminución de la masa muscular del área, como se ve en el día 1 con respecto al día 10, ¿no? Y esto puede indicar, ¿no? Cuando la pérdida es del 0 al 10% de esta área, el paciente puede presentar una disminución. Cuando el paciente tiene una pérdida del 15 al 20%, puede presentar dos disminuciones. ¿Sí? Finalmente, estos pacientes terminan con discapacidad. Y eso lo hemos visto también en los pacientes post-COVID, ¿no? Pacientes que terminaban en silla de ruedas, no podían caminar al salir, o gran pérdida de masa, y eso genera discapacidad, genera dependencia, ¿no? Aumento de movilidad, mortalidad y aumento de costos también en este tipo de pacientes. ¿Siguen? Y recordar que hay estudios que muestran la disfunción respiratoria todavía puede durar hasta 5 años en un paciente con distrés respiratorio. Y no solamente eso, sino que hay capacidad de calidad de vida disminuida completamente y problemas psicológicos en estos pacientes. ¿Sí? La sarcopenia es un proyecto importante también de estancia de guías de música. Pasa al siguiente, y acá vemos, por ejemplo, una diapositiva. La siguiente, joven, no se distraiga. La siguiente. Bueno, entonces tenemos acá una diapositiva clara, un paciente no sarcopénico, ¿no? Los dos tienen tórax inestable, pero fíjense en la primera diapositiva, ¿no? Tiene buena masa muscular, está en hospitalario 5 días, en cambio este paciente con pérdida de masa muscular importante, ¿no? Su estancia hospitalaria llega a ser a 70 días. Entonces, tratando de ver el impacto económico, se ve por todos lados, ¿no? Aumento de movilidad, hay alteraciones de la difusión, justamente por alteración de la inmunosupresión, ¿no? Por la inmunosupresión debido también a la pérdida de masa proteica, ¿no? Pérdida de inmunoglobulina, la alteración de la civilización por parte del colágeno, ¿no? La pérdida de la difusión de la masa muscular se ve, y se ven fallas terapéuticas. Esto prolonga la hospitalaria, genera regresos hospitalarios, alteración en la convalecencia más larga, aumento de la mortalidad, y todo esto se representa en el cuerpo y la que sigue. ¿Cuánto cuesta esa carga económica? Es cierto, estudió que la carga financiera representa 31 billones de euros en costos directos, restricciones por pacientes, la carga de salud de 5.7 millones en años de calidad de vida perdida, ¿no? Y la carga de salud en 9.1 millones por pérdida de calidad de vida, ¿no? Y el valor monetario total, gastos en estos pacientes nutridos, está en 305 billones de euros. ¿Sí? Esto en los Estados Unidos, datos de 44 millones de pacientes hospitalizados, ¿no? Y como muestra el costo de episodios disminuye con suplementación oral el 21.6%, la duración de la estancia también puede disminuir el 21%, y la readmisión a los hospitales puede disminuir hasta un 6.7% cuando se usa esta estrategia de nutrición agresiva. Este es en otro estudio, muy conocido también, ¿no? Donde también se muestran datos similares de disminución de estancia en un 16.5%, reducción de los costos de 15.8%, que representa más o menos $3.000, y la reducción de los regresos hospitalarios 8.4%. ¿Sí? Y en UCI, obviamente, implementar una nutrición temprana, ¿no? También implica ahorro de estos pacientes, ¿no? Cerca de $14.000 por paciente. ¿Sí? Entonces, lo más importante de todo, si tenemos pacientes desnutridos, lo importante es diseñar estrategias de intervención para poder disminuir, ¿no? Todo lo que hemos estado conversando, que son disminución de masa muscular, disfunción de órganos, ¿no? Aumento de movilidad y mortalidad de estos pacientes. La que sigue, bueno, y espero que conozcan
nuestra plaza central, ¿no? Nuestra plaza de armas de Lima, que es muy hermosa, y sobre todo en la noche, con la iluminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chenique, por su ponencia. Excelente, como siempre. Ahora, para la siguiente ponencia, tengo el agrado de presentar al doctor Juan Carlos Plácido. Podemos poner su... Correo. Tiene un breve resumen sobre su hoja de vida, sobre su amplia trayectoria. El doctor Juan Carlos Plácido es médico intensivista, también va a ser supervisor de cuidados intensivos, de cuidados críticos del Hospital Santa Rosa, asesor técnico de unidades de comportamiento nutricional del mismo hospital, profesor de posgrado de segunda especialidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Simón Berwiner, miembro fundador de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional (ASPT), past presidente de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional (ASPT), vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo (FANAP). Y por favor pido a todos ustedes recibir al doctor Plácido con un fuerte aplauso. Tiene 20 minutos. Ya me quedan 19. Muy buenos días, la uno, por favor. Bueno, me toca hablar sobre un tema que en realidad, ya que tenemos personalidades del extranjero, va a ser interesante ver cómo funciona eso en el Perú o en otros países. A ver, la número 1, por favor. Nos hablan, o sea, el día de hoy nos piden hablar sobre qué nos falta para tener una norma técnica sobre terapia. Ustedes van a avanzar. En primer lugar, las normas técnicas son las reglas de juego que se establecen para que las instituciones puedan seguir, digamos, un lineamiento nacional, son las políticas del Estado. Las normas técnicas es la expresión de cómo una entidad va a trabajar, o cómo se va a organizar, qué personal va a tener, qué recurso humano, qué recurso físico y en qué lugar se va a instalar. No es lo mismo una norma técnica para un hospital, por ejemplo, en la costa, un hospital en la sierra o en la selva. Tiene que cumplir algunas características, sobre todo técnicas de terreno, tienen que tener características de implementación y una serie de elementos. Entonces, ya, gracias. Entonces, el Ministerio de Salud, que es para nosotros, a ver, para nuestros invitados, en el Perú existen prácticamente 3 sistemas de salud. Uno, que es el Estado, que pertenece al Ministerio de Salud, que es más o menos casi el 70% de la población. Otro grupo pertenece al Seguro Social, que viene a ser de los trabajadores, los empleados, y entonces todos los que tienen un trabajo están asegurados a este sistema que es salud. Un pequeño grupo puede tener entidades particulares. Hay otro pequeño grupo que es entidades policiales y militares, dígase hospital de policía, hospital naval, hospital militar, y un pequeñísimo grupo que tiene EPS. Entonces, el máximo global es del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene un sistema de seguro que se llama Sistema Integral de Salud, que en los últimos años, o en los últimos 20 años, se han venido, digamos, regulando y cada vez tratando de bancar a un seguro universal. Dígase, entonces, el Ministerio de Salud es el que rige y el que da las pautas, pero generalmente todo eso es para el Ministerio de Salud. El Seguro Social tiene otras particularidades, tiene otros reglamentos, pero el ente rector, el MINSA, para nosotros, dicta entonces las normas y los lineamientos y otorga reconocimientos y fiscalización. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es un documento técnico normativo? Porque tiene que saber qué es una norma técnica, porque hay una serie de elementos
de documentos en sí, pero vamos a ver documentos normativos. Es el que establece, pues, aspecto técnico y operativo. ¿Ya? En materias específicas, lo puede decir lo dispuesto. En otras palabras, por ejemplo, nosotros tenemos una norma técnica para las unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Hay norma técnica para hospitales nivel 1, normas técnicas para hospitales nivel 2, normas técnicas para hospitales nivel 3. Esa es una categorización. O sea, nosotros empezamos con puesto de salud, centro de salud, hospital nivel 1, hospital nivel 2, hospitales nivel 3 y hospitales niveles 4 que tienen que ser los institutos. Lógicamente, cada uno de ellos, según estos niveles de categorización, tienen ciertos lineamientos que cumplir, ciertas estructuras. Sin embargo, esto, por ejemplo, un hospital nivel 3 se puede dividir entre 3.1 y 3.2. Estos hospitales ya van a tener ese nivel y deben contar una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si cuentan con una unidad de cuidados intensivos, tiene que normarse cómo deben ser las áreas de esos cuidados intensivos. ¿Qué áreas deben contar? Negra, área blanca, tienen que contar con un área, por ejemplo, para información familiares, un área administrativa, un área asistencial, un área de almacenamiento. Todos esos lineamientos están marcados por los niveles. Cuando sale un lineamiento puede ser que ya un hospital esté creado. Si el hospital ya está creado, digas hospitales que son emblemáticos, que tienen más de 100 años acá en el Perú, pues lógicamente son antes de esos lineamientos. Y puede ser que muchas veces no se cumplan esas reglas y lo que se busca es adaptar para tratar de llegar a esas reglas. Sin embargo, eso es engorroso y es todo un tema. En cuanto a lo que es aspecto generalmente estructural. Ahora sí, muchos hospitales se han adaptado, ¿no? En el hospital, por ejemplo, que yo trabajo en un hospital, cuando se formó, era un hospital pequeño de materno infantil. Posteriormente ya se hizo un hospital general. Ahora está centrado en el centro de la ciudad. Inicialmente su ámbito de acción era pequeño. Hoy en día está pues el Hospital Santa Rosa centrado en Pueblo Libre y la población que maneja ha crecido hacia arriba, entonces se ha multiplicado y entonces el hospital queda pequeñísimo. Un promedio de 120 camas para un hospital en una ubicación así hace que colapse permanentemente, entonces la disponibilidad de camas es muchas veces muy escasa. Entonces, este documento normativo, ¿no?, es aprobado por el ministerio y puede ser desde el punto de vista asistencial, sanitario, administrativo, ¿no? Lo que busca es ordenar, ¿no?, el funcionamiento adecuado y correcto en las competencias, funciones, procesos, procedimientos. En estas normas técnicas se le llama, a cada servicio se le llama unidad prestadora de servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, hay una UPSS de cuidados críticos. Cuando norman eso, dice, por ejemplo, el 8% de las camas de un hospital deben contar con camas UCI. Por ejemplo, un hospital que tenga 100 camas debe contar por lo menos 8 camas de UCI. Y de esas 5% dicen cuidados intermedios. Entonces, como que ya dan una proporción de las que se debe tener. A veces en la práctica y con la pandemia, hemos tenido que multiplicar esas salas y transformar hospitales enteros en salas de cuidados intensivos. Y ahí salió el nombre de cama UCI. Las camas UCI, porque ponían una cama, monitor y ventilador en una cama UCI, y eran hospitales en los cuales podíamos tener ambiente, pero no teníamos recursos humanos. Y se sacaron lineamientos, la última norma técnica que sacaron hace un par de años atrás, casi después de la pandemia, en la cual se daban lineamientos cómo se deberían manejar esas áreas de cuidados críticos para el COVID. Por ejemplo, se dan cuenta, entonces se regulan. Ahora, esos lineamientos no son para otros hospitales, no son para hospitales militares ni el Seguro Social, sino son a nivel nacional para los hospitales que corresponden al ministerio. La siguiente, por favor. Y entonces, para redactar, hay también una guía, una norma técnica para elaborar normas técnicas. Y entonces hay pasos, debe ser preciso, conciso, sencillo, claro, evitar ambigüedades para evitar malas interpretaciones. También hay un área estructural, un área que es de arquitectura, en la cual hablan qué tipo de energía eléctrica deben contar, qué tipo de ventilación deben tener, cómo debe ser el terreno. Es decir, hay toda una estructura
de organización para estos hospitales. Entonces, ahí, por ejemplo, y lo estoy poniendo a la izquierda o a la derecha, perdón, estoy poniendo, por ejemplo, cómo debe ser la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención. Eso salió en 2015. Ya, y vamos a ir viendo algunos detalles de ellos para poder platicar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la obligatoriedad de estas normas? Son cumplimiento obligatorio, por eso se tiene cada cierto tiempo hay una supervisión. Llegan a supervisar inopinadamente y tienen que revisar si se cumple o no se cumple las normas técnicas. Si por A o B no se cumple alguna norma técnica, queda en observación y esas observaciones tienen que ser levantadas. De lo contrario, el hospital sufre una sanción, una amonestación, que generalmente es económica. Entonces, es obligatorio todas las instituciones públicas que conforman el sector salud, sobre todo el Ministerio de Salud, y los que dependan de él, ¿no? Hay entidades que son mitad comunidad, mitad Ministerio de Salud, también dependen de la siguiente. Aunque hay algunas, según el ámbito de aplicación, por ejemplo, puede corresponder, incluso puede haber, para cumplimiento de establecimientos como de salud, MINSA, policía. Hay, por ejemplo, para el COVID sacaron normas que eran para todos, en general, y esas son normas especiales. Y salen siempre es con resolución ministerial. La siguiente. Entonces, ¿qué tipos son documentos normativos? Puede ser norma técnica de salud, directiva, una guía técnica, un documento técnico. Desde el punto de vista de terapia nutricional, nuestro país no tiene una norma técnica. Entonces nos preguntan, ¿qué nos falta? Nos falta todo. Nos falta todo. Nos falta, hace unos años atrás, tuvimos la visita de la doctora Correia, por ejemplo, ¿no? Y nos narraba la experiencia que tuvieron en Brasil, porque ellos presentaron su proyecto al ministerio, lo que equivale al ministerio, y se adoptaron normas y ellos adoptaron a nivel de todo el país lineamientos para lo cual Brasil se ciñe de eso. Panamá es otro de los que ha hecho convenios en lo que es ministerios, universidades, colegios, y entonces Panamá, que es pequeño, ha logrado hacer incluso su gastronomía hospitalaria. Es algo que es asombroso. El Perú se trata de tener uno de los mejores retos gastronómicos, pero alguien de acá me puede decir si en nuestros hospitales tenemos la perfecta gastronomía. Creo que no se sigue eso. ¿Y por qué? Porque no hay, digamos, una política que abarque eso. Panamá adoptó diciendo, vamos a usar la gastronomía en los hospitales, vamos a trabajar universidad, el ministerio y el Ministerio de Educación, universidades, el Estado, y se hizo toda una pirámide que me parece muy buena. Entonces, son los estudios. Y entonces, esas son políticas que tienen otros países. Entonces, cuando uno acude al ministerio, en las oportunidades que fuimos como miembros de ASPT, fuimos al ministerio acá, cuando nosotros, hay un desconocimiento total, decimos, pues, queremos ver la posibilidad de una norma técnica sobre terapia nutricional. Ah, perfecto, sí, pero ¿dónde están los nutricionistas? ¿No? Sí, acá está el equipo, sí, pero ellos ya la tienen, ya tienen norma técnica. No, pero queremos un área especializada. Entonces, un poco que falta conocimiento y cultura. Hace poco tiempo, les voy a contar como anécdota, hubo lamentablemente situaciones políticas acá en el Perú que lamentablemente ocasionaron heridos en Cusco, en Arequipa, en Lima, casi un año, con esta de las políticas, revueltas políticas. Hubo 2 heridos en el Cusco que por coincidencia fueron familiares de congresistas. Dentro de los diagnósticos de los policontusos, infecciones abdominales que tuvieron, les indicaron nutrición parenteral. Ah, ya, pues nutrición parenteral en el Cusco. Entonces la congresista dijo, ¿dónde compro? ¿Dónde consigo? Y se dio la consulta que en el Cusco no había. Le dijeron que eso tiene que ser a Lima. Vino acá a Lima y la trajeron. Fue a un hospital y en ese hospital tampoco había. Entonces esta congresista palpó y veía cómo día a día su familia se iba empeorando y deteriorando y no tenía acceso a este tipo de nutrición. No recuerdo bien, no sé si te salvaron o no, pero la congresista, después de eso, para el mes de febrero de este año,
mandó un documento al ministerio, a la exministra, solicitando información, justamente en 4 puntos importantes. 1, ¿cuántas unidades del soporte funcional hay en el Perú? ¿Qué hospitales lo tienen? ¿Cómo es el cubrimiento económico de esos? O sea, ¿cuántos medicamentos se han dispensado? Y toda la información estadística, teoría. 4 puntos se lo mandó a la ministra se lo mandó al viceministro. El viceministro dijo, nutrición. Entonces, mándese el documento a las UPSS de nutrición. Y lo mandó a todo el Perú, a las áreas de nutrición. Pero sabemos bien que en el hospital, solamente hay 24 hospitales del Ministerio de Salud a nivel nacional cuentan con unidades de soporte. De esos 24, 16 están aquí. En provincias tenemos contados, Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chiclayo también, el Seguro Social. El Seguro Social es, en los que tienen en esos lugares son el Seguro Social. Y del MINSA tenemos aprobado la norma, la resolución de formación en Huancavelica y en Chiclayo. Sin embargo, es una resolución en el aire, porque se forma la unidad compuesta por tales personas y viene el director y dice, muy bien, acá no voy a preguntar al ministerio, se vino a preguntar al ministerio y digo, soporte funcional no existe. Regresó a Huancavelica y dijo, he preguntado al ministerio y nadie sabe de esto, así que esto se disuelve. Eso le pasó porque me tocó viajar y la directora no me quiso recibir para explicarme el tema, así es que se da cuenta de que las dificultades entonces para el conocimiento parten desde el Ministerio de Salud. Y entonces, si mandaron esa documentación, lógicamente, ¿qué respondieron los de la UPSS de nutrición? Pues, lógicamente, hospitales acá no había información, y a la ministra le mandan esa información, a la congresista le mandan esa información. Entonces, a ese nivel estamos de que no contamos con esa norma técnica que requeriría y que diríamos como propuesta, uno dice, ¿qué deberíamos tener? Todo hospital a nivel nacional, por lo menos hospitales nivel 3, deberían contar con una unidad, que tienen una unidad de terapia nutricional, por lo menos. ¿Y cuántos hospitales de ese nivel hay? 534 hospitales a nivel de todo el país. De esos 534 hospitales deberían tener. Si sale la norma técnica, diría, pues muy bien, todos los hospitales y perfecto. Ya, entonces habrá que formar la unidad, habrá que formar los ambientes y habrá que contratar el recurso humano. Y ahí va a aumentar la oportunidad de trabajo, de plazas, que podamos viajar y se incrementaría la capacitación, la docencia, la unificación de criterios, las guías de procedimiento a nivel nacional, cosa que debería funcionar hace mucho tiempo. Entonces, el Cusco, todos conocen el Cusco como Machu Picchu, pero no tenemos acceso a una terapia, salvo el Seguro Social. Ahora, el Seguro Social no abarca, pues, no le da servicio al MINSA. Muy escasos, y eso debería también de estar en la norma técnica, que en aquellos lugares donde no se tenga acceso al ministerio, el hospital que pueda contar pueda facilitar de alguna manera eso. La siguiente. Y es así, pues entonces, mire, esto es la norma técnica de 2005, de lo que habla de lo que es cuidados intensivos. La siguiente. O sea, las normas técnicas tienen todos esos puntos, cuando dicen alcance hacia dónde van, definiciones, por saber qué cosa es un paciente clínico, que, por ejemplo, en el caso de la norma técnica tendría que decir qué es de nutrición, qué es de nutrición hospitalaria, es decir, toda la definición de términos. La siguiente. La organización. Por ejemplo, miren, cuando hablan de organización y funcionamiento, ahí vemos cuidados intensivos, hay características, los hospitales, nivel 2 deben existir, un servicio, o sea, marca las pautas que debemos tener. Eso nos orientaría mucho, porque yo le diría, pues mira, según la norma técnica en tu hospital debe contar con una unidad de terapia funcional. Perfecto, ¿qué se requiere? Basándonos en eso, ambientes y todas esas cosas. Así es. Miren, esto de aquí, por ejemplo, habla de los límites 2, 3.1, 3.2. Ahí dicen, ¿qué recurso humano? Los profesionales de servicios de cuidados intensivos e intermedios deben resolver, o sea, dicen las pautas que deben hacer. Es decir, ¿para qué sirve una unidad de terapia nutricional? Pues ahí debe decir qué tipo de pacientes, porque es una nutrición especializada, y identificar cuál sería su ámbito de acción. Y ahí hablan, es la siguiente.
El servicio de cuidados intensivos de los hospitales nivel 2 contará con un número de camas, tales así lo que he mencionado. La UCI neonatal también otro número de camas. En los documentos de gestión, que también cada unidad debe contar, es decir, que deben tener, por ejemplo, manual de funciones, instructivo de procesos técnicos, de intervención, o sea, es decir, regular cómo va a funcionar el paciente. ¿Cuáles son los recursos humanos? Ahí tendríamos que tener por lo menos seis especialistas. Nutricionista, químico farmacéutico, enfermera, médico, psicólogo, asistente social, médico de terapia física, es decir, todo un equipo importante que debería acordarse, ¿no? Y ayudar al siguiente. O sea, todo eso habla de la norma técnica, la infraestructura. ¿Qué se debe contar? Una infraestructura en la cual tiene que haber área administrativa, áreas grises y todas esas áreas, porque, ojo, basándonos en lo que es experiencia de otros países, porque no es muchas veces cuando yo he salido a hablar o alguien piensa y dice que eso se le ha ocurrido al doctor Plácido. El doctor Plácido es fanático y él por eso quiere formar su unidad a su antojo, como él quiera. No, hay ya evidencia. La siguiente, por favor. Eso de aquí el doctor Moore, en el año 2002, sacó en su libro el primer capítulo. En el primer capítulo ustedes vean, planta física, cómo debe ser un ambiente básico. No quiere decir que esa es la forma que debe ser, pero él plantea estructuras en las cuales se debe haber un área de limpieza y desinfección, un área de vestuario, almacenamiento, un área de preparación de fórmulas enterales especializadas, no las fórmulas enterales comunes para todos los pacientes, y áreas para fórmulas parenterales. Es decir, un área parenteral, un área enteral, idealmente debería ser. Hay hospitales que solamente tienen unidades de farmacia. Entonces dicen, no, tenemos nuestra unidad. No, recuerden que en matemáticas se dice, la unidad es la suma de las fracciones. Y en este caso, la fracción es el médico, enfermera, nutricionista y químico. Es decir, son 4 fracciones. Si tomamos las 4 fracciones, formamos una unidad. ¿Ya? Listo. Creo que ahí la siguiente. Por si acaso, hay pautas que las manda hacen sobre este de acá, por ejemplo, cuáles son los estándares de funcionamiento de las nutrición. Este es de médicos, de enfermeras, la siguiente es de médicos, la siguiente de nutricionistas, la siguiente es de farmacéuticos. Entonces, esas pautas cada cierto tiempo las mandas y empiezas cuáles son las funciones dentro de un equipo de personal. La siguiente, si desean, eso lo pueden bajar en esta página, si desean, apuntan a ese código QR y van a entrar a la página y pueden bajar los estándares para que ustedes puedan leer cuáles son las funciones de cada uno de los miembros dentro del equipo. Ya ahí van a poder bajar y las vigentes están ahí los estándares y los funcionamientos. La siguiente. Actualmente la norma técnica de la UCI, por ejemplo, en esa que les mencioné, existe la UPS de farmacia donde habla de mezclas parenterales y terapia nutricional. Es lo único que es vigente. En el área de nutrición y dietética habla de preparación de fórmulas, pero no habla de fórmulas especializadas. Y en el área de UPS, cuadro técnico, solamente hay 4 líneas, en las cuales dice soporte nutricional parenteral total, está en la página 155, es el ambiente periférico de farmacia para recibir y distribuir preparaciones. Se dan cuenta de que no existe ahí un vacío ahí. Esa es la que está vigente. La siguiente. Bueno, eso sería todo. Entonces, ¿qué nos falta? Sentarnos, buscar a todo el Perú, todos los integrantes miembros y reunirnos en el ministerio para unificar criterios y armar una norma técnica. Gracias. Agradecemos al doctor Plácido por su magistral ponencia. A continuación, para la siguiente, la cuarta y última ponencia de este módulo, tengo el gusto de presentar a la doctora Ali Ferreira, por recuperar resumen también. Usted es doctora en medicina y cirugía, doctora en ciencias médicas de la Universidad Nacional de Asunción, presidente completa en cirugía general del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialidad en soporte nutricional y metabolismo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina. Con nutriólogo del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción,
asesora médica del Departamento de Nutrición del Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, docente de la Universidad Católica de Asunción y de la Universidad Privada del Pacífico, presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y presidente de FELAMPE. Recibimos, por favor, con un fuerte aplauso de la doctora Alexa Regina. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar y compartir con ustedes este 13º Congreso Internacional de APETEN, de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, y agradezco a Diana Quispe, o sea, la persona de Diana Quispe y a todo su equipo organizador. Bueno, creo que yo voy a como a cerrar todo este módulo con lo que ya me antecedieron tanto Diana, Sergio y Juan Carlos, y sobre todo haciendo honor al lema de este congreso, que es luchando contra la desnutrición hospitalaria, que es un flagelo mundial. Si bien en Latinoamérica tenemos cifras muy elevadas, en todo el mundo existe, y creo que no vamos a lograr erradicar, porque la desnutrición hospitalaria, que hoy la llamamos desnutrición relacionada a la enfermedad, siempre va a existir cuando la enfermedad existe. Pero lograr bajar esos números y esa cifra es todo un éxito. Eso debería ser nuestro objetivo, nuestra finalidad. Siguiente, por favor. Bueno, ya creo que hablaron de los estudios anteriores, vamos a ir un poquito en el tiempo. Siguiente, si me pasan todas las fotos, porque el tema que yo voy a abordar hoy es el cuidado, la terapia, la nutrición, la alimentación de los hospitales como un derecho humano. O sea, aquí ya implica que tanto el gobierno y todas los organismos, inclusive no gubernamentales, tienen que respetar este derecho que tienen nuestros pacientes. Y hablamos de varios estudios. Ay, sí, qué bueno, muchas gracias. Gracias, Angélica. Entonces, estos estudios latinoamericanos, que ustedes ven ya en el año del 2003, un estudio que ya tiene 20 años, no es un estudio reciente, pero si bien muestra que la desnutrición hospitalaria es, sumando la moderada y la desnutrición severa, alrededor del 50%, el ENOLA, que presenta también cifras muy similares, que fue en el 2016, es decir, 13 años más tarde, seguimos con las mismas cifras hospitalarias. ¿Qué significa eso? Ustedes se ponen a pensar, es tan sencillo hacer matemáticas. 50% de nutrición significa que 1 de cada 2 pacientes en nuestros hospitales, en nuestros sanatorios, en nuestras clínicas, están con algún grado de desnutrición. Y que es algo altísimo. Si nuestro hospital tiene 500 camas, 150 están con necesidad de un cuidado nutricional. Todos tenemos que tener cuidado nutricional, el 100% de los internados en un hospital, pero la mitad de ellos tienen que tener un cuidado específico, llevado a cabo por el equipo de terapia nutricional que nos habló que tenemos que lograr formar. En mi país estamos, inclusive creo que un poco peor que Perú, en cuanto a unidades o equipos multidisciplinarios de terapia nutricional en los hospitales. También, tanto la doctora Correa como el doctor Dan Weisberg y el doctor Mario Berman hicieron una revisión de estudio, un metaanálisis, llegando también a estos números, a esta cifra de 40-60% de nutrición en numerosos hospitales de Latinoamérica. Y ya lo presentó Diana, son resultados preliminares, todavía no lo publicamos, el estudio ELAMPE, la de este año, hace unos meses nada más, y estos estudios presentamos en el Congreso FELAMPE de hace un mes, que sí participaron 14 países de Latinoamérica, un número importante, con 132 hospitales, como ven ustedes, 23.804 pacientes. Ahora sí lo estamos puliendo para su publicación. ¿Y por qué se encontró solo 33% de nutrición? Que como digo, Diana, ¿qué punto mejoramos? Lastimosamente les voy a decir que no, porque yo soy una de las autoras de este trabajo y lo hemos analizado.
justamente ese 66% que hace tamizaje, significa que no todos los pacientes, todos los hospitales están buscando la nutrición. Nos queda un 40% de hospitales en Latinoamérica que no están haciendo el tamizaje. Por eso es que hay poca desnutrición. Si todos los hospitales aplicasen la herramienta que quieran para cribar o dar la desnutrición hospitalaria, la cifra no va a ser 33, seguro va a ser más elevada. Entonces, si bien el número nos alienta un poco, escarbando en este estudio reciente, lastimosamente encontramos ese déficit de tamizaje en todos los hospitales. Bueno, y como historia ya sabemos, estos son las cavernas de Lascaux, Francia. Ahí ustedes ven cómo ya labraban dentro de las rocas la caza, la pesca para poder subsistir. Es decir, aquí en la sala, que levante la mano, ¿quién puede vivir sin comer? Nadie. O sea, la comida es algo vital. Entonces, como historia, sabemos que en la época paleolítica, los hombres cazaban, pescaban para poder alimentarse a sí mismos, para poder subsistir y alimentar a su familia. Y hablando, siguiendo ya de la época en que el hombre es hombre, perdón, en el año 74, en Roma, aparece la primera conferencia mundial sobre la comida, sobre la alimentación. Y dice que todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable de estar libre del hambre y la malnutrición para poder desarrollar y preservar sus facultades físicas y mentales. Pero fíjense ustedes, en el año 74 es donde se da importancia a el derecho a todo ser humano en el mundo, en el planeta Tierra, ya que es nuestro planeta, a alimentarse. Y luego, años más tarde, nuevamente en Roma, está el Foro Mundial de Comida, donde dice que el hambre es un ataque directo no solo contra la integridad física de la persona humana, sino contra su dignidad. Y por último, ya en el año 98, 2 años después de ese Foro Mundial en Roma, el artículo 25 de los derechos humanos para todos, y celebrando el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vuelve a recalcar el derecho a la alimentación, el derecho al techo, el derecho a la vestimenta, a la educación, etc. Y recién traspolar ese derecho a la alimentación de los seres humanos a una población específica, que son los hospitales, aparece en el 2013 con la resolución RESAT, y tenemos que estar orgullosos que Latinoamérica en el 2008 realiza la declaración de Cancún y en el 2019 la declaración de Cartagena, que fueron, digamos, los antecedentes para hacer hace el año pasado, en el año 2022, la declaración de Viena, y que está llegando a la Organización Mundial de la Salud para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, como les dije, en el 2008 aparece la idea de hacer una declaración para empezar a luchar por los derechos de nuestros pacientes, los derechos que tienen nuestros pacientes en los hospitales para ser alimentados. Aquí están las 3 declaraciones. Y a través del doctor Juan Carlos Castillo, que en ese entonces era presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo FELAMPE, decide, otra vez atrás, realizar la primera declaración de forma institucional e internacional sobre el derecho a la nutrición en los hospitales. Y esta declaración se hizo con un equipo multidisciplinario, con las 4 especialidades que forman parte de nuestra federación, porque saben que nuestra federación tiene la característica de ser multidisciplinaria, de hacer ese trabajo en equipo. Y tuvo antecedentes, tuvo un objetivo principal, tuvo 6 líneas de acción, toda una organización con un cronograma de trabajo, con una dinámica de grupo específica para finalmente llegar a la declaración. Y les voy a contar así un poquito más rápido, brevemente, para no pasarme los 20 minutos, que esta declaración se basó en todo lo que hablamos ahora.
ya está suficientemente demostrado, la evidencia científica nos dice de que la desnutrición hospitalaria empeora los resultados clínicos de los pacientes, aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los costos, eso ya lo discutimos. Y justamente ante esa problemática es donde se piensa que uniendo los esfuerzos de todas las sociedades integrantes de la FELAMPE vamos a poder llegar a los organismos gubernamentales y luchar por ese derecho. Y el objetivo fue justamente que todo paciente que sea admitido, que ingrese a un hospital, sea público, privado, social, en todo el mundo, reciba una atención oportuna, completa, suficiente y de calidad, proporcionada por profesionales de salud capacitados para prevenir todos los efectos negativos que la desnutrición acarrea. Y estamos haciendo eso de capacitar a través de eventos como este, con un congreso, con jornadas, con cursos que hacemos, capacitar al profesional. O sea, no es solo que reciban atención, sino que reciban la atención por un profesional capacitado. Y también no olvidar de detectar aquellos casos en que el sobrepeso y la obesidad también está incrementando el riesgo de complicación hospitalaria o al egreso del paciente. Parece que el obeso es un desnutrido también, ¿verdad? Porque no tiene un equilibrio en su estado nutricional. Como sabemos, la doble carga en lo que se refiere a la desnutrición y a la obesidad como flagelos en el estado nutricional de nuestros pacientes. Y estas son las 6 líneas de acción: evaluación nutricional y tratamiento en hospitales, proveedores de cuidados nutricionales, prácticas de los servicios hospitalarios, Aceite de oliva. psiquiátrica, economía de la salud e investigación en salud. Fíjense cómo fue un trabajo detallado, que no fue una cosa de un día para otro, porque van a ver en el programa que llevó un año. Se organizó la realización de esta declaración con un comité ejecutivo que estaba conformado por todos los presidentes de las diferentes sociedades, asociaciones o colegios que conformaban FELAMPE y, por supuesto, presidido por el presidente, el doctor Juan Carlos Castillo. Y este comité tenía la responsabilidad de conformar esas mesas de trabajo para las 6 líneas de acción que les cité recién y nombrar a cada presidente de mesa de trabajo. Y así también recibir las conclusiones que llegaban cuando cada mesa de trabajo presentaba lo que concluyó en el desarrollo de esas líneas de acción. Como ven, se empezó el 5 de noviembre del 2007 y se concluyó en mayo del 2008 en el marco del 90º Congreso de la FELAMPE. Y están aquí los 6 grupos conformados por las 16 sociedades que en ese entonces formaban parte de FELAMPE y otras agencias invitadas, como ven ustedes, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Universidades Católicas, la Asociación Panamericana de Bioética y la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Bueno, no voy a entrar en detalles de lo que fue la dinámica del grupo, pero sí todas las personas eran expertas en el área o en el tema, esa línea de acción específicamente, tenían que ser especialistas o haber publicado un artículo en las revistas en los últimos años. Es decir, había criterios para seleccionar a las personas que iban a trabajar. Fíjense que en cada línea de acción se tocaron estos temas: antecedentes, el estado actual, el qué, cómo, quién, cuándo y cuánto. Entonces, de esa manera surgen las conclusiones sobre cada línea de acción y el documento final que el comité ejecutivo elaboró fue publicado dado a cada presidente, y cada presidente compartió finalmente con sus respectivas sociedades o sus respectivos equipos de trabajo en todos los países. De esta manera nace la Declaración de Cancún bajo el lema de por el derecho humano de los enfermos a recibir una terapia nutricional oportuna y óptima en cualquier lugar donde se encuentre, ¿verdad? Entonces, FELAMPE en ese momento y hasta ahora tiene como compromiso de garantizar la ética y la calidad técnica de la práctica profesional de la terapia nutricional.
Entonces, por lo tanto, todos los países miembros de FELAMPE y los representantes de APE y ESPE, que también firmaron esa declaración con nosotros, se comprometía a lograr, o por lo menos intentar, que todo paciente sea valorado nutricionalmente a ingresar en los diferentes servicios de salud. Y sobre todo, para garantizar que reciba, y sobre todo, recalcando esto que la atención nutricional no es una opción, es una necesidad urgente para todos los pacientes. Si nos ponemos a pensar, que lo dije hace un rato, que no existe ninguno de nosotros que va a vivir sin comer, realmente no se sabe cuánto tiempo puede aguantar un ser humano sin ingerir absolutamente nada, porque un estudio ético es decir, bueno, yo le selecciono a un grupo de pacientes que no va a comer hasta que muera, no existe. ¿Cómo se supo aproximadamente? Un estudio, creo que es sueco, en donde por una huelga de hambre que hicieron unos estudiantes, se supo que aproximadamente un ser humano con buena masa muscular, con buen estado nutricional, puede soportar entre 40 y 60 días tomando agua, no podemos vivir sin el agua, pero sin comer nada, el organismo saludable, ¿qué sería un organismo saludable? Eso se aporta muchísimo de acuerdo a la gravedad y a la cantidad de patologías o comorbilidades. Aún más se aporta, menos tiempo de supervivencia. Entonces, de ahí la importancia, si nosotros, gracias a Dios, todos los que estamos acá estamos sanos, tenemos que comer para poder vivir. ¿Qué sería un paciente los nutrientes que tiene que introducir al organismo para no solo vivir, sino curarse, salvarse, salir de ese estado patológico de la enfermedad que la aqueja, ¿verdad? Y luego, en el año 2019, 11 años más tarde, de la mano de la doctora Diana Cárdenas de Colombia, es como un resurgir de esa declaración que quedó un poco dormidita durante esos 11 años, vuelve a FELAMPE a trabajar en una nueva declaración que, si bien tuvo como base la declaración de Cancún, es, como les dije, resurgir, llamándose la Declaración de Cartagena, que reconoce que el cuidado nutricional es un derecho humano y piensa que para que se haga efectivo, elabora una serie de principios para poder llevar a la acción a esta declaración del cuidado nutricional como un derecho humano, ¿verdad? Para crear conciencia sobre la magnitud del problema, como contó el doctor Juan Carlos en su conferencia. Nuestros gobernantes no tienen idea, a no ser de que pasen por un caso como el que pasó la ministra, la diputada, la congresista, en donde uno palpa sufriendo con un familiar o con una persona conocida lo que significa la desnutrición en los hospitales y sobre todo no contar con los insumos y con el equipo humano que pueda solucionar o por lo menos llevar a cabo ese. Y aquí está la Declaración Internacional de Cartagena sobre el derecho a la atención nutricional y la lucha contra la desnutrición. Eso, allí recalcamos el lema del Congreso, que también tuvo un preámbulo, el ámbito, objetivos claros y los 13 principios. Y bueno, el preámbulo, otra vez reconociendo todo lo que la desnutrición acarrea, que ya lo citamos varias veces, y teniendo en cuenta la Declaración de Cancún y el artículo 25 que hablamos de los derechos humanos, es que vuelve a resurgir esta declaración. El ámbito, por supuesto, son los hospitales, ¿verdad? El campo de la nutrición clínica, y que se dirige esta declaración a las sociedades, colegios y asociaciones afiliadas y a cualquier organización o institución que defienda el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y que promueva la lucha contra la malnutrición. Cuatro objetivos claros que no voy a detenerme a decir porque esto está, voy a mostrarles las publicaciones que hay sobre esto, y sí los 13 principios que son muy importantes: la alimentación en condiciones de dignidad de la persona enferma, el cuidado nutricional en un proceso que nos habló muy bien Diana, detectar, actuar o nutrir, vigilar, controlar,
el empoderamiento de los pacientes, hacerlo conocer al paciente sobre sus derechos, y no solo los pacientes, sino los familiares, porque los mismos pacientes no saben esto, no conocen su derecho de recibir la nutrición en tiempo y en forma y con personal capacitado. El enfoque interdisciplinario, que muy bien lo dijo el doctor Juan Carlos, si bien están las 4 básicas de nuestras sociedades, tendríamos que agregar psicólogos, yo le agregaría el psiquiatra también, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta o fisiatra. Tenemos que ampliar más nuestro equipo de terapia nutricional. Los principios y valores éticos en el cuidado nutricional, la justicia, la equidad, la autonomía, la beneficencia y no maleficencia, la utilidad, todos los principios éticos en medicina, la integración de la atención en salud basada en el valor, los aspectos económicos, la investigación de nutrición clínica es un pilar para cumplir este derecho. La educación nutricional es un eje fundamental para cumplir este derecho. El fortalecimiento de las redes de nutrición clínica, el crear una cultura institucional que valore el cuidado nutricional, justicia y equidad, los principios éticos y de transparencia con la industria farmacéutica y el llamado a la acción internacional a través de esta declaración. Aquí están los primeros firmantes de la Declaración de Cancún, ¿verdad? Que tenemos el orgullo de decir que de origen latinoamericano, y de la Declaración de Cartagena. Y luego de esto se arma un grupo mundial sobre los derechos humanos en cuanto a cuidados nutricionales en los hospitales, liderado por la doctora Diana Cárdenas, que creo yo ya fue como el punto de inicio para realizar posteriormente la Declaración de Viena. Aquí están las publicaciones en la revista de nutrición hospitalaria, en la revista colombiana de nutrición clínica, donde pueden acceder al documento completo. Y como les dije, el año pasado, en el marco del Congreso de ESPEN en la ciudad de Viena, se realiza la firma de la Declaración de Viena, que es como un compendio, un resumen, diría resumen porque esos 13 principios, Viena hace 5 principios, pero que finalmente engloba esos 13 principios de la Declaración de Cartagena. Y esto también tiene una introducción, que no voy a repetir porque viene a ser lo mismo, pero enfatiza de que la atención nutricional se tiene que comprender como un proceso. Creo que es un proceso, ¿verdad? Una serie de pasos para llegar a un objetivo, un camino a seguir, de detectar, de diagnosticar, de evaluar al paciente, de hacer el pedido de la dietoterapia, de la nutrición enteral o de la nutrición parenteral, y todo lo que eso implica, porque una vez que uno hace el pedido, eso tiene que prepararse, tiene que distribuirse, tiene que administrarse al paciente y se tiene que hacer un control, una monitorización, un seguimiento con evaluaciones posteriores y registros de esas evaluaciones. Todo esto implica el proceso de atención nutricional, la identificación temprana, la prevención, el tratamiento y lograr implementar una estrategia de terapia nutricional óptima. ¿Para qué? Para llegar a estos puntos como objetivos: mejorar el pronóstico de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y reducir las comorbilidades y costos de salud. Y en la introducción, si bien FELAMPE lo hizo en forma, por primera vez en forma institucional e internacional, ya la resolución RESAP, que fue digamos, un documento firmado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2003, en donde se enfoca la atención y la alimentación en los hospitales. Entonces, como antecedente, Viena o ESPEN pone en primer lugar la resolución RESAP, en segundo lugar nuestra declaración de Cancún y en tercer lugar nuestra declaración de Cartagena, ¿verdad? Y sobre todo recalca de que es inaceptable que habiendo tantos estudios científicos sobre
las tasas o los porcentajes de desnutrición, la prevalencia de desnutrición hospitalaria, todos los efectos negativos que acarrea esta, que no se hagan cosas para mejorar estos números, ¿verdad? Y allí sí, más de 75 países firman este documento que reconoce universalmente que todo ser humano tiene derecho al más alto nivel posible de salud que abarque todos los factores socioeconómicos que promueven las condiciones en las que las personas pueden llevar una vida saludable en lo que se encuentra la alimentación y la nutrición. Y que este derecho debe ser respetado en todo el mundo, incluso en los hospitales, y que nuestros pacientes tienen que ser alimentados en condiciones dignas y sobre todo que no hay que pasar hambre. Entonces, en base a esto, ESPEN elabora, como ven ustedes, un flyer bien resumido, digamos, fácil, amigable, en donde habla de la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos como cuidado nutricional, sobre el derecho humano al cuidado nutricional, Declaración de Viena, y habla sobre el derecho a la alimentación, al cuidado nutricional y a la salud, con los 3 claros objetivos y los 5 principios. Como en inglés y en español, es lo mismo, ya lo traducieron al español, de hecho una española ya presentó flyers. Y recordarles también que ese estudio, el AMPE en Latinoamérica, nos acarreó que solo el 30% de nuestros hospitales en Latinoamérica cuentan con un equipo interdisciplinario de terapia nutricional. O sea, imagínense, de cada 10 hospitales solo 3 tienen. Tenemos mucho trabajo por delante. Y por último, en el congreso de hace un mes, también quisimos dejar un legado de hacer acciones específicas, y para lo cual tuvimos que actualizar ese estudio del LAM del 2003 y el NOLA del 2016 y saber cómo estamos ahora, y en base a eso hacer nuestro compromiso a dónde queremos ir. Y con esas cifras que nos salieron, el compromiso de Asunción es un llamado a la acción, donde también firmaron los 18 países que conforman FELAMPE el día de hoy, y también como colaboradores el presidente de ESPEN, el representante de PENSA. ESPEN es la Sociedad Europea, PENSA es la Sociedad Asiática, FLASO la Sociedad de Obesidad, Latinoamericana de Obesidad, SLAM, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, también el representante, la representante en este caso de Venezuela, si bien no está Venezuela dentro, en este momento no forma parte de FELAMPE, estuvo la representante de Venezuela. Como ven ustedes, con 5 objetivos: realizar el cribado, tamizaje nutricional en todos los pacientes que ingresen. Ese tiene que ser nuestro primer, y ahí vamos a darnos cuenta de cifras más reales de porcentaje de o prevalencia de nutrición hospitalaria en nuestros hospitales. Segundo, utilizar en tiempo informa la suplementación nutricional oral. Como dijo Diana, no contamos a veces con los insumos para nutrir a nuestros pacientes. Tenemos que lograr que las autoridades de nuestros hospitales nos compren los insumos. Administrar la terapia enteral o parenteral a todos los pacientes que la requieran. Conformar los equipos multidisciplinarios y que sean completos, acreditados. Mientras en Latinoamérica nosotros estamos con solo 33% de hospitales que tienen estos equipos. En Turquía ya es ley que todos los hospitales cuenten con un equipo interdisciplinario y ya están en fase de acreditación. Y por último, invertir en educación e investigación, que no cabe duda que es un pilar fundamental. Entonces, para finalizar, ya las declaraciones y compromisos sobre el derecho humano del cuidado nutricional existen, ya no hay duda sobre eso, también principios, acciones, y entonces tenemos que manos a la obra, actuar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pereira por su ponencia y hacemos un llamado y una invitación a todos los ponentes para que por favor formen parte de esta pequeña mesa para hacer una ronda de preguntas.
Bueno, nuevamente, no sé si existe alguna duda o alguna pregunta por parte del público para nuestros expositores. Respecto a la exposición, que tocamos sobre las normas técnicas, me gustaría que de repente cada uno pudiera compartir su experiencia brevemente sobre cuál es la importancia y qué cosa es lo que se ha hecho hasta ahora para cambiar la realidad en la que nos encontramos actualmente. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de mi país. En mi país, la terapia nutricional fue muy difícil que se subvencione, que el gobierno subvencione. Si bien logramos, y creo que es muy parecido, cada país tiene sus sistemas, muy parecido al que explicó el doctor Juan Carlos, existe la seguridad social, pero que solo, digamos, abarca un porcentaje de la población, que no es el total, y las privadas para nada incluyen la terapia nutricional dentro de lo que vamos a decir, cubre, no tiene cobertura la terapia nutricional, tanto la enteral como la parenteral corre por parte del paciente y ese es un, vamos a decir, como un obstáculo que se nos presenta a la hora de trabajar porque el cirujano, el clínico, generalmente nosotros los que trabajamos en nutrición somos interconsultores, muy pocas veces internamos nuestros propios pacientes, entonces las otras especialidades, sobre todo en mi país, yo hablo por Paraguay, priman los gastos en lo que se refiere a su especialidad y es como que minimizan algo tan importante, el pilar fundamental que es la nutrición. Porque ni el acto quirúrgico, por más de que esté en las mejores manos de los mejores cirujanos, si el paciente está en condiciones de nutrición, no va a tener el mismo resultado que se está viendo en el. Entonces, es un problema de salud pública específicamente. Nosotros logramos que el Ministerio de Salud, que es un ente diferente a la seguridad social, compre los insumos nutricionales, pero no nos alcanzan. Nos alcanzan para pocos meses, no llegamos al año con todo. Y el otro ente autárquico, que es donde yo trabajo, el Hospital de Clínicas, como digo, tiene su propia administración, pasa lo mismo que con el Ministerio. Y como presidenta de la Federación Latinoamericana, a nivel latinoamericano, y estábamos justo hablando con Angélica, solo Colombia, Brasil, Costa Rica y Panamá tienen reglas, leyes en lo que a la terapia nutricional respecta. Entonces, el resto de los países de Latinoamérica tenemos que trabajar en eso. Gracias. Bueno, en el Perú, en 1982 se creó la Sociedad Peruana de Inclusión Enteral y Parenteral, que era una sociedad de médicos. Y recién en el 2013 se creó la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, que es una continuidad de la Sociedad de Nutrición Parenteral de Médicos, ¿no? Pero ahora multidisciplinar. En el Perú se empezaron a crear las unidades de soporte nutricional en 1990. Y nosotros, por primera vez en el país, en el año 2003, hospitales de la Seguridad Social, hospitales del Ministerio de Salud, nos reunimos en el Ministerio de Salud para sacar la norma técnica de información y de soporte nutricional. Lamentablemente se hizo esta norma, se publicó, pero nunca se firmó, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? La decisión, pienso yo, es política. Pero no quieren hacerlo por el compromiso de inversión, ¿no? En los hospitales. Y ahí no nos hemos quedado, ¿no? Después se desarrolló la norma técnica de cuidados intensivos en el año 2005, que la que dije prácticamente, pero ahí no se menciona lo que soporte nutricional. Luego saco de otra norma, yo soy de cuidados intensivos. Entonces, en 2011 trabajamos otra norma, se hace mención del soporte, ¿no? Como un primer primera etapa, como para que vaya entrando. Luego, hace 2 semanas acabamos de presentar la norma técnica
pero ya como la sociedad peruana de nutrición intensiva, algo donde también se pone como un apoyo complementario las unidades de soporte nutricional, las unidades de ingeniería y cualquier otra unidad que pueda servir al manejo del médico intensivo. O sea, siempre lo estamos interesados. Del 2013 al 2019, hicimos parte también del comité de cuidados intensivos de salud, ¿no? Trabajo que es el seguro social. Y también hemos tratado de hacer la directiva de soporte nutricional, ¿no? Dirigida a las áreas intensivas. Y lamentablemente tampoco se pudo concretar, a pesar de que se ha presentado, se trabajó 5 años, desde 2018 se presentó en septiembre, pero hubo una resistencia por parte de las otras especialidades que también hacen intensivos, a pesar de que yo les expliqué, yo estoy trabajando en el comité intensivo y tengo que tratar de sacar algo por intensivo. No digo que no se haga en otro lado. Y más, yo abrí la puerta y le dije, pero se puede agregar ahí, se puede ser cirujano, médico internista y todo. Pero yo por la resistencia tampoco se pudo concretar. Y ahora, este año, en febrero, me volvieron a llamar del Seguro Social, y en mayo, en febrero me llamaron, en mayo hemos presentado una nueva directiva de ¿cómo se llama?, de soporte para la seguridad social, no para todos. Y también está haciendo ahora su camino, que espero que se pueda aprobar. O sea, no es que no se haya hecho nada, sino se ha ido por diferentes caminos, pero lamentablemente pienso que la decisión política es importante. Y así lo veo como se hace una manifestación en Cancún, la declaración de Cancún, luego la declaración de Cartagena, y así sucesivamente estamos en la de Viena, pero parece que eso no llega a la Organización Mundial de la Salud y ahí se queda porque no va a los países y no obligan a los políticos a que tomen esta decisión. Y eso también hace que obviamente retrase el desarrollo de nuestras unidades. Si bien en Perú ya tenemos una buena cantidad de unidades, todos trabajamos con las normas o las regulaciones que generalmente hacen bien. Pero en ese camino estamos. Gracias. Solo agregar que en el Perú tenemos dos divisiones en cuanto a la atención nutricional. Por un lado está el Seguro Social, que muy bien lo dice el doctor Echenique, que se han presentado varias propuestas por parte de medicina intensiva, pero por otro lado también está el Ministerio de Salud, que también tiene sus problemas, y que son de repente, como alguna vez me dijo el doctor Placio, peores. Porque por lo menos el seguro cuenta, muchos hospitales del seguro cuentan con los unidades de soporte nutricional, cuentan con los profesionales de cada unidad. Sin embargo, el Ministerio de Salud es mucho más difícil. La normativa no sale, no hay como mejorar la atención nutricional en hospitales de gran trayectoria. Los hospitales más antiguos de repente son los que tienen, pero es un soporte nutricional pues que le falta mayor infraestructura, logística, ¿no? Y que eso solamente te da una norma técnica. Y bueno, yo creo que la idea es siempre consensuar y tratar de trabajar y sacar adelante estos proyectos. No nos cansamos, seguiremos insistiendo porque eso es la misión, el tratar de conseguir una normativa y conseguir el marco legal para que todos trabajemos en favor de los pacientes, como una unidad especializada con nutrientes para todos los pacientes. Realmente creo que un déficit que PELAMPE ha estado luchando es en la educación, ¿verdad? En la concientización, la educación a nivel de las especialidades, sobre todo en medicina, ¿verdad? Hay varios trabajos que realizamos nosotros en Paraguay y que también en Latinoamérica se replicaron sobre porcentajes de conocimiento de la importancia de la terapia nutricional en los hospitales, ¿verdad? Y realmente las cifras son bastante desalentadoras. O sea, el propio médico no tiene esa formación como para, digamos, detectar y tener la conciencia de la importancia de la nutrición. De hecho, yo hice un relevamiento en mi país de 24 universidades de medicina que hay al día de hoy,
solo en 11 de ellas se tiene la materia nutrición dentro de la malla curricular. O sea, ya desde la formación del profesional ya existe el déficit. Entonces, ya lanzamos al mercado, como decimos, médicos que tienen un déficit en formación, una deficiencia en formación nutricional. Entonces, no sé si ustedes en su práctica escuchan que o el clínico, el cirujano dice, nosotros preocupados, nos están nutriendo, no, no se me importa, tiene suero, está con suero, no se preocupe, fue obeso, tiene sus reservas, o sea, un concepto totalmente que tienen que estar obsoletos, ¿verdad? Desechos. Entonces, con ese tipo de pensamiento, esos son obstáculos que nos retrasan. Y hablando un poquito sobre las políticas públicas, son diferentes, no podemos, o todavía no logramos llegar a hacer o a tener esas políticas públicas en los propios países, menos aún consensuar a nivel latinoamericano. Cada país tiene diferentes políticas públicas. Yo en mi país estoy luchando y ya pusimos el grano de arena, no para que sea una ley o para que haya reglas, pero no para que sea regla ni normativa, sino para que sea ley. Como existe ley del obeso, del paciente con obesidad, paciente, ya hay leyes para pacientes con diabetes, tiene que haber ley para el paciente con desnutrición. Entonces, en el momento que es ley ya no se discute. Se compran los insumos, se invierte, porque esa es la palabra que yo uso, se invierte, no es se gasta, se invierte en insumos nutricionales en los hospitales. Entonces, comentarle que sí, también esos son obstáculos que el desconocimiento, la falta de concientización es un problema básico. Para agregar algunas cosas curiosas, acá en el Ministerio de Salud se tiene un seguro que se llama Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud cubre todas las formas nutricionales a nivel nacional. O sea, si no cubre las fórmulas parenterales también. O sea, tenemos todos los recursos. O sea, hay recursos para eso. El problema no es el recurso porque uno se va. Me tocó ir a Juliaca y hablábamos de los nutrientes. Ahí se levantó alguien y dijo, no, doctor, está interesante, pero acá el director no compra ni el sugar. Entonces, y estamos con dietas licuadas. Entonces, es de la dirección. Y usted va a la dirección, ¿y quién pide? Planeamiento. Planeamiento dice, eso es muy caro. O sea, el tema no es tal vez el presupuesto, es que falta la cultura del hospital, que pida, porque el hospital tiene la posibilidad de pedir. Ahora pide, el otro problema es, ya, tengo para pedir, pido todo. Y el problema de pedir todo es que lo uso mal. Y ahí se gastan los recursos. O sea, el uso racional no lo tenemos. Hay hospitales en los cuales, no hay bistec, o sea, hoy día, pero hay pues certificado huevo, pero les digo hay bistec, entonces el huevo me sale más barato, pero le pido bistec para todos y el presupuesto. Se piden todos los productos y van consumiendo hasta que se acabe el uno, sigue el otro. O sea, no hay un criterio todavía de racionalidad porque no hay unidades que lo rigen. Eso pasaba con la albúmina antiguamente, ¿no? La albúmina lo utilizaban para todo, hoy día se ha restringido y son gastos que tal vez se les ha. Ese es el punto de eso. El otro punto es que nuestras unidades que se han formado, las pocas, se han formado en el aire. O sea, hemos convencido al director para crear una unidad funcional, no es estructural, y se tiene que estar logrando que nos envíen personal para poder cubrir las plazas. Y a veces eso es difícil porque no en todos los lugares no se lo tiene claro. Hay lugares en los cuales la gente está que quiere trabajar, pero el director no logra unir, o hay uno solo, hay un nutricionista, o hay un equipo, o no hay las cuatro especialidades. Todavía no hay criterio para formar equipos. O sea, eso es lo que nos falta orientar. Para finalizar, hay un comentario desde las redes realizado por Germán Flores. Dice, excelente, doctor Plácido, apoyando el presupuesto, existe la necesidad de una norma técnica de creación de los medios del Perú. Sugiero que de este congreso de capacitación podría salir una carta al MINSA manifestando la necesidad urgente de esta norma técnica, pues la descripción hospitalaria va en aumento. Yo creo que este comentario resume y puede cerrar con broche de oro realmente
todos los comentarios expuestos y las experiencias expuestas por todos ustedes sobre, uno, la necesidad que tenemos actualmente de actuar y de sacar una norma técnica y cómo esto puede beneficiar y disminuir la destitución hospitalaria en nuestro país y cómo esto podría beneficiar a todos nuestros pacientes que, repito, terminan siendo el motor por los cuales todos nosotros trabajamos de manera ardua día a día. Les agradezco a todos su participación, les agradezco a todos por estar acá y damos por concluido este primer módulo de destitución. Muy bien. A continuación, vamos a ir a entregarles el reconocimiento, el diploma. Bien, vamos a hacer la entrega del reconocimiento. Todavía no vayan para la foto, vamos a entregarles su diploma a la magistra Diana Quispe. Muy bien, a continuación también para el doctor Echenique. Gracias. Vamos para una foto. Muy bien, agradecidos nuevamente por su participación. Muy bien, y de esta manera vamos a dar por concluido nuestro primer módulo. A continuación vamos a invitarlos a la parte posterior para que puedan degustar de un pequeño break. Por el tiempo vamos a tomarnos solo 10 minutos para continuar.